Señor ministro, usted nos ha expuesto un panorama de ejemplaridad presupuestaria que, como es natural y nos corresponde, no podemos compartir, y voy a tratar de explicarle el porqué. Estamos completamente de acuerdo en que estamos en una profundísima crisis y hace falta unos presupuestos de crisis y contra la crisis, pero precisamente la crítica fundamental de nuestro grupo es que estos presupuestos no hacen frente a la crisis como debería hacerse y no aumentando el gasto. Todas las enmiendas que nuestro grupo ha presentado, pese a que siempre se nos conteste automáticamente con ese tropismo del lenguaje de que ustedes no saben nada de técnica presupuestaria y son los irresponsables, se basan justamente en el objetivo que compartimos de no aumentar el gasto público y de reequilibrar dentro de las partidas presupuestarias los capítulos de gasto que consideramos prioritarios. Y en ese sentido, pues efectivamente usted nos ha descrito unas intenciones ejemplares sobre cómo mantener la equidad y el acceso a la educación, etcétera, a través de la parte pequeña que corresponde al Ministerio en esta política educativa, pero más allá de eso, lo que deberíamos de plantearnos, creo, es justamente el papel de la educación y de la inversión pública en educación en una crisis como la actual. Es evidente que en una crisis económica hay muchos factores que la desencadenan, pero hay otros además que la agravan. Y aquí estamos hablando concretamente de una política, la política educativa y la política cultural, que tiene que ver contra la lucha contra aquellos factores que en el caso de España han agravado la crisis, no que la hayan causado como tal. Evidentemente, el problema de la llamada, por ejemplo, generación Nini es un evidente caso de cómo en un país como el caso de España, gran parte del paro juvenil es consecuencia de un sistema educativo que tiene muchísimo campo para mejorar y que además tiene unas prioridades bien localizadas y sobre las que se debería actuar. En el caso de la educación, esto lo hemos discutido otras veces y creo que en este caso también se puede traer aquí a colación, pensamos que no se trata tanto de aumentar el gasto como de mejorar la inversión, es decir, de hacer que sin aumentar ese capítulo de gasto como tal, se invierta en aquellos aspectos del sistema educativo que son susceptibles de mejora, que son muchos. Y en ese sentido, las enmiendas que nosotros hemos presentado tienen que ver básicamente con tres capítulos fundamentales. La mejora de la política de becas, ya hemos visto que ustedes comparten su importancia, pero no estamos de acuerdo con lo que dicen de que hayan mejorado la equidad en el acceso a la educación. La ayuda a la movilidad. A este respecto, habría que insistir en que la movilidad de la población es un efecto nuevo de la crisis económica en España. Es un país que, como todo el mundo sabía, tenía un problema de inmovilidad que tiene que ver con otros factores que no son precisamente los educativos, pero que tiene sin duda un impacto tremendo en el campo de la educación en un país donde precisamente existen 17 sistemas educativos. Por eso consideramos que mientras eso se corrige, desde el Estado habría que hacer un esfuerzo especial para ayudas a la movilidad, tanto de los alumnos mediante un sistema de becas, como también del profesorado. Y en este sentido hemos presentado varias enmiendas. Exactamente lo mismo también lo que se refiere a la movilidad, no solamente la nacional, sino la internacional. Y por eso les hemos propuesto a ustedes también el cambiar diferentes capítulos de gasto para mejorar las becas Erasmus, las becas Argo y Faro de prácticas en empresas europeas y otras que tienen que ver justamente con eso. No son grandes aumentos de gasto, pero sí que nos parece que son cualitativamente significativos y que desde luego mejoran el objetivo. El objetivo es apoyar la movilidad de los estudiantes dentro del territorio español y desde luego en el campo internacional. Esto es algo a lo que no deberíamos renunciar en ningún caso y además es posible hacerlo. Y en tercer lugar, el objetivo fundamental de las enmiendas que hemos presentado en el campo de la educación es la formación en I+D+I. Nos parece que esto también es completamente irrenunciable y que, desde luego, un país que en una crisis como la actual no es capaz no solamente de mantener, sino de mejorar la inversión en educación y en investigación, lo que está haciendo es justamente lo contrario de lo que debería hacer. Estamos renunciando a invertir en capital humano, estamos renunciando a invertir en conocimiento, estamos en realidad preservando aquellas estructuras, aquellos hábitos, aquellos modos de hacer que nos han llevado a la crisis. Y lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Y esto no depende tanto del gasto público que haya en sí, teniendo en cuenta las políticas ineludibles de contención del gasto del déficit público y de reducción de la deuda, como decimos, la selección de aquellos objetivos de la inversión pública en la medida en que ésta pueda ejercerse. Y, por lo tanto, hemos presentado, no solamente en el capítulo de educación, sino en otros capítulos presupuestarios, diferentes trasvases de partidas para conseguir eso, un aumento, una mejora de la formación en I+D+I, de la investigación, de la innovación, etcétera, etcétera. Todo ello muy ligado, como decimos, a la educación, tanto a la educación secundaria como, sobre todo, a la educación universitaria. Bien, y además también creemos que es posible mejorar la educación complementaria, que en un momento de crisis como el actual es también absolutamente básico y fundamental. Nos referimos a mejorar la enseñanza de adultos, la formación profesional y la dotación de la UNED. Y también aquellas partidas que tienen que ver con el combate del abandono escolar, de la disminución de este fenómeno. Esto, además, creo que es procedente decir también
que debería ser objeto de una política de Estado, y no solamente del Estado como administración, sino de los partidos que estamos aquí presentes. La verdad es que es francamente incomprensible, por no decir algo peor, que por una parte haya restricción en el campo de la educación, en los presupuestos generales del Estado, y luego, por ejemplo, en la Comunidad de Extremadura, pues el partido del Gobierno apoye o haga una propuesta disparatada de pagar 1.000 euros a cada adulto que consigue el graduado escolar. Es decir, esto nos parece que es justamente lo que no se debe hacer. Y aunque aquí no discutamos, o no deberíamos, porque la verdad no se habla de otra cosa, de las políticas de Extremadura o de la Comunidad Valenciana o de Asturias o de Galicia, sí creemos que, desde luego, una política nacional coherente debería dejar claro que si estamos por la meritocracia, estamos por la meritocracia, sin excepciones territoriales como la que acabo de comentar y otros precedentes que ha habido en otros lugares. Y, finalmente, en el campo cultural, pues tampoco podemos compartir el entusiasmo con que ha mostrado la defensa de los grandes equipamientos culturales. Creo que algo que va más allá de la anécdota es el contraste entre la reducción del 30% de la inversión en el Museo del Prado y, en cambio, el aumento en algunas infraestructuras en otros capítulos de los presupuestos, como fomento, disparatadas. Es decir, que el Museo del Prado se quede con 11,2 millones de inversión pública procedente del Estado y el aeropuerto peatonal de Castellón se lleve 17, como ha sido comentado en la prensa, es algo francamente insostenible y tiene que ver, como decimos, con esta, en nuestra opinión, reducción sesgada de la inversión y, sobre todo, mal dirigida. Para finalizar, volvemos a decir lo que les hemos dicho siempre y les diremos en todos los capítulos. No proponemos ni un euro más de gasto, lo que proponemos es una redistribución interna en base a prioridades políticas. Y, desde luego, en el caso de la crisis, invertir en educación no solamente es algo de justicia, es que es algo esencial y fundamental para salir de la crisis, y para salir de la crisis mejorando como país, no para salir de la crisis como un país empobrecido, que es en lo que vamos caminos de hacer. Muchas gracias.